18 horas 14 minutos, 89.3 www.radiografica.org.ar. Y vamos a los que nos consultaban, los amigos que sobre todo han señalado por qué las informaciones vertidas en fuentes seguras tienen otro cariz con respecto al planteo de distintos espacios vinculados con la política internacional. Bueno, claro, se puede pensar que al tratarse de noticias internacionales podrían tener un encare distinto a las locales o más semejante a otras miradas planetarias muy difundidas. Y no es así. Hay que sentarse un poquito a pensar, ¿no? Acá han confluido dos elementos de los cuales nos hemos precavido. Algo así como decir no pisar la baldosa floja, lindo tango, o no pisar el palito. Uno de ellos es la leyenda negra y el otro es la versión liberal. La leyenda negra en el orden internacional y la versión liberal en el orden local. Puede parecer extraño que haga esta precisión, pero de allí surge el posicionamiento, el lugar de mirador y a su través el enfoque. La leyenda negra prácticamente logra anular todo lo que el mestizaje y la conjunción, los procesos mancomunados de migrantes europeos, sectores originarios, migrantes locales, han construido en América en todo este periodo. Y eso ha sido una campaña muy fuerte realizada por el bloque anglosajón, con una característica muy interesante. Se deposita sobre lo hispano y sobre lo latino, en el subcontinente, hechos, actitudes y conceptos que ellos han barajado en el norte. Por ejemplo, el trato con las poblaciones originarias, ¿no? A nivel norte, prácticamente destructivo. A nivel sur, obviamente, con violencia, pero canalizado a través del mestizaje. Comprender eso implica también tener una mirada distinta sobre el panorama internacional, aunque resulte difícil aprenderlo. ¿Por qué? Bueno, porque se habla mucho de Occidente frente a Oriente en este periodo, en el cual las potencias que fueron subdesarrolladas hoy son emergentes multipolares, pero no siempre se recuerda que esto se plasma una vez que el bloque anglosajón, particularmente Gran Bretaña, y después con la ayuda, el impulso productivo potente de los Estados Unidos, desplaza a España de la hegemonía. Por lo tanto, cuando hablamos de Occidente en este presente, no estamos hablando de un Occidente histórico de tantos siglos hacia atrás. Entonces, al observar que la leyenda negra es equívoca, es intencionada, invierte los términos, uno puede mirar con mejores ojos el accionar de los pueblos latinos y de los pueblos que han surgido de la conjunción de razas y de intereses, en vez de aceptar la versión inglesa de la historia y señalar lo que pasa es que estos occidentales que triunfaron y que han terminado imponiendo el capital financiero en todo su territorio, son más civilizados que los demás. Cuando se observa eso, ya se visualiza de modo distinto el panorama internacional. Y en conjunción emerge la versión liberal. Comprenderán ustedes, nos están escuchando, que el conjunto de los medios toman las dos. Toman la leyenda negra y toman la versión liberal. ¿Qué es la versión liberal? Algo en correlación, ¿no? Libre comercio, deterioro de las manufacturas locales, desprecio de la cultura local y ultravaloración de la migración anglosajona y francesa en detrimento de las mixturas de nuestros propios pueblos y también de la llegada de italianos, de españoles a nuestras tierras. La versión liberal, asentada
con fuerza de ley, por el mitrismo, por el propio Bartolomé Mitre, logra desandar las luchas previas a la Revolución de Mayo, la misma Revolución de Mayo, las luchas de los caudillos, opacar la gobernación, el liderazgo contenedor de Juan Manuel de Rosas, cuestionar el eje irigoyeniano del surgimiento radical y, por supuesto, canalizar el conjunto de las críticas como el eje del mal sobre el movimiento nacional peronista. Cuando uno observa que esas dos acciones culturales que han sido desplegadas por los sectores antinacionales sobre nuestras comunidades se desplazan y se imbrican, ahí tiene un perfil que naturalmente da como resultado en la información internacional que Europa y el bloque anglosajón son democráticos, bregan por la libertad de expresión, garantizan los derechos humanos, mientras que los que se oponen a ellos son autocráticos, autoritarios, niegan la libertad de expresión, violan los derechos humanos. Se coloca de ese modo un perfil sobre cada uno de los caracterizados que no guarda relación con el comportamiento concreto que tienen. Por lo tanto, el occidente, del cual se habla, inclusive nosotros hablamos para facilitar el concepto, no es un occidente unívoco, sino que es un occidente en resquebrajamiento. Y esos datos históricos, esas líneas históricas que se desplegaron durante bastante tiempo, tienen influencia en el presente. A partir de allí es interesante trabajar para una eficaz canalización de información internacional sobre las perspectivas, porque no es lo mismo un proyecto en alza que un proyecto en baja, aun cuando en un periodo determinado de la historia aparezcan equilibrados, ¿no? Y ahí es donde la elaboración de propuestas de salida y la búsqueda de asociaciones para fortalecer las posturas cobra un vigor importante, no porque se remita al pasado, a un pasado ideal que hay que reconstruir, sino porque está atisbando en concreto las perspectivas del presente y del futuro. Entonces, el rechazo a la leyenda negra, el rechazo crítico a las falsedades históricas a nivel internacional, al rol del Imperio Británico en el orden mundial y también poner sobre la mesa el rol del Imperio Español en todo ese tramo fundacional, la anulación de la versión liberal en beneficio de un revisionismo pensado, de fondo, y la elaboración de propuestas a futuro que esté relacionado con las posibilidades presentes que se están desplegando, son los tres elementos que permiten observar el planeta de un modo más ecuánime, tener lugar de mirador, nunca olvidar que se lo mira desde el sur, y a partir de allí poder desplegar una lectura, una consideración sobre el presente diferente al conjunto de los medios de comunicación, que a veces saturan con sus malos, con sus buenos, y también con la raíz histórica del surgimiento de cada una de esas caracterizaciones. Creo que eso vale la pena explicar, porque a veces entramos en contraste muy agudo con otros medios de comunicación. Y está bueno comentarlo ante los interrogantes sobre por qué observamos tal dirección, por qué mencionamos a tal nación, por qué buscamos tal antecedente, por qué observamos tal futuro. Estamos en la señal.